Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Hermanos, así comienza el primer capítulo de una obra muy conocida por la mayoría de nosotros. La novela alegórica más famosa en la historia de la humanidad, titulada El progreso del peregrino. Esta obra escrita por un conocido, amado hermano llamado John Bunyan, quien naciera el 28 de noviembre del año 1628, en un pequeño poblado llamado Elstow, que pertenece al municipio de Bedford, en Inglaterra. Este hombre llegaría a ser un piadoso y gran predicador y escribiría diversas obras a lo largo de su vida. Me propongo comenzar, hermanos, si el Señor me permite, una serie de estudios acerca de esta preciosa obra, El progreso del peregrino. Hace algún tiempo estuvimos enseñando esta obra a nuestros pequeños, a nuestros niños en esta iglesia local. Pero conforme íbamos enseñando a nuestros hijos algunas de las verdades contenidas en este precioso libro, hermanos, tanto el hermano Hiram, el hermano Héctor, como un servidor, siempre nos quedábamos con ese deseo, con ese anhelo de poder llevar a unas aplicaciones más profundas lo que encontramos en esta preciosa alegoría. Desde aquel entonces he tenido ese deseo, hermanos, de poder estudiar a profundidad esta preciosa novela alegórica, en donde encontramos muchísimos principios para nuestra vida cristiana, muchísimas verdades que traen consuelo a nuestro corazón. Y es que John Bunyan, amados hermanos, fue uno de los puritanos, o como muchos puritanos, fue uno de los hombres cuya forma de escribir trasciende más allá de lo intelectual, hermanos, sino que apuntaba siempre a lo experiencial. Alguna vez cuando comencé a escuchar este concepto acerca de la predicación experiencial, un consejo que recibí fue: estudia las obras de John Bunyan para que puedas entender y asimilar lo que implica este precioso concepto de la proclamación del Evangelio de forma experiencial. Así que ha sido un anhelo de mi corazón el enfocar mi vida cristiana a estudiar en general la historia de la iglesia y la vida de los grandes hombres de Dios, pero atendiendo a otro consejo más, he decidido enfocarme particularmente en estudiar a dos hombres y tratar de absorber lo más posible de estos hombres. Uno de ellos es John Bunyan, el otro es John Owen. Y con la ayuda del Señor, hermanos, espero que podamos ir presentando algunas de las cosas importantes acerca de esta preciosa obra. Pero el día de hoy, y quizá en otra lección más en la que pudiera estar con ustedes, vamos a ocupar o vamos a tomar un tiempo en conocer algo acerca de este hombre, antes de poder comenzar a escudriñar esta preciosa obra, El progreso del peregrino. Así que, si bien es cierto que John Bunyan escribió este libro, esta novela alegórica, también escribió varias obras. Una de ellas, aproximadamente en el año 1666, consiste en una especie de libro autobiográfico, en el que él narra muchas de sus experiencias en su proceso, que tal como el personaje principal de su obra, Cristiano, el peregrino, él mismo experimentó y vivió. Ese proceso a través del cual se
convenció a sí mismo de encontrarse en una ciudad de perdición, en una ciudad de destrucción y la necesidad de huir de ese lugar, hasta el día en que finalmente pudo estar allá en la presencia de su Señor, pudo llegar a la ciudad celestial. Y a través de esta obra, que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, estaré tomando algunas de las citas que nos describen algunos aspectos de su experiencia, de su vida, de su caminar por este mundo como un peregrino más, como uno de nosotros, amados hermanos. Y es que uno de los pasajes que por su propio testimonio en ese libro autobiográfico llegaría a proporcionarle un profundo consuelo y gozo en medio de las diferentes y fuertes luchas que como cristiano llegaría a enfrentar, es el que encontramos en la carta a los Hebreos, en su capítulo número 12. Vayan un momento ahí, hermanos. La carta a los Hebreos, capítulo 12. Versículos 18 al 24. Y veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblado. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículos 22 al 24 particularmente, John Bunyan describe que fue un pasaje hermoso para su alma y para su corazón. Si ustedes leen esa obra autobiográfica, se darán cuenta de que este hombre fue un hombre que luchó durante mucho tiempo con pecados que lo hacían cuestionar la seguridad de su salvación. Pero cuando finalmente llegara a descansar en esa certeza que en Cristo Jesús se nos ofrece, según su testimonio, es uno de los pasajes que le permitieron encontrar un profundo consuelo, un gozo, un deleite, entendiendo que a los cristianos se nos ha concedido ahora acercarnos a la ciudad santa, a la Jerusalén celestial, a la presencia misma del Dios vivo, del Dios verdadero, hermanos. Pero veamos un poco de su vida, hermanos, comenzando desde su infancia y su juventud. El propio John Bunyan describe en ese libro que nació y creció en un lugar sumamente humilde. Dice, cito de ese libro: procedo de una familia de condición de vida muy humilde. La casa de mi padre era una de las más despreciadas entre todas las familias de aquellos alrededores. Así que no puedo blasonar de sangre noble o de alcurnia como hacen muchos, pero incluso así alabo el nombre de Dios, porque fue de este fondo que me llamó a participar de la gracia y vida que hay en Cristo. Podemos entonces en primera instancia saber que John Bunyan no creció en un lugar pudiente o de una buena economía, sino en un hogar sumamente humilde, sencillo. Gracias al Señor, él dice, se me proveyó la suficiente educación para que al menos aprendiera a leer y a escribir. Su padre era calderero, es decir, se dedicaba a reparar ollas y sartenes de manera itinerante por las diferentes ciudades o alrededores de la ciudad en donde ellos moraban. Y tal oficio le fue enseñado a John Bunyan. Por eso es que hemos puesto por título a la lección del día de hoy, El calderero de Bedford, porque eso es a lo que él se dedicaba, a reparar ollas y sartenes. Y esto fue en lo que se ocupó hasta el día en que fue llamado al oficio de predicador o al oficio pastoral. Ahora, podemos decir que John Bunyan no fue ajeno a la naturaleza caída del ser humano. Si bien es cierto, nosotros escuchamos acerca
de esta novela alegórica y sabemos acerca de algunos sermones que escribió y cómo es que de su corazón brotaban verdades teológicas de manera sumamente natural. Lo cierto es que antes de llegar a ser quien sería por la gracia de Dios, John Bunyan fue un verdadero y gran pecador, como lo somos todos nosotros por naturaleza. De hecho, dice él también, durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad, habiéndome cubierto de toda injusticia que operaba con tanta fuerza en mí, que apenas había alguien quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Podemos conocer entonces que John Bunyan se caracterizaba por ser un verdadero y gran pecador. Él mismo asegura, apenas había alguien que fuera capaz de superarme en el oficio de maldecir, de jurar, de blasfemar el nombre de mi Señor y de mentir. Podemos ver entonces, hermanos, que esta clase de comportamiento, según su testimonio, atrajo sobre él una serie de reprensiones misericordiosas de parte de Dios. Observen lo que él dice. Puesto que a menudo era afligido en sueños por la sensación de la presencia de demonios, dice él, fue durante estos años que yo estaba grande turbado por ideas sobre los horrorosos tormentos del fuego del infierno, y temía que mi destino se hallaba entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad, esperando el juicio. Desde temprana edad, John Bunyan, hecho consciente a menudo por la obra misericordiosa de Dios en su corazón y en su alma, de las realidades del tormento eterno, de la realidad de la existencia de un infierno. Y aquí podemos hacer una pequeña pausa para tratar de aplicar algunas cosas importantes, sobre todo a nuestros pequeños y jóvenes que están entre nosotros. Niños, ustedes saben que hay un infierno. Ustedes saben que hay demonios, que existen demonios, que hay un ser perverso y malvado, oscuro, llamado Satanás. Y ustedes saben y son conscientes que todo pecador que no se arrepiente y cree en Cristo ha de esperar pasar sus días en un lugar como ese. John Bunyan era consciente de esta realidad. A los 9 o 10 años, dice en su autobiografía, él vivía constantemente afligido y deprimido con un intenso deseo de que no existiera un infierno. Y lo cierto es que a menudo el pecador es lo que desearía. Por eso es que convenientemente muchos grupos religiosos asumen o tratan de asumir que no existe un lugar como tal. Argumentan o apelan al abundante amor de Dios. Pero la Biblia, las Santas Escrituras nos confirman y nos aseguran de la realidad de la existencia de este lugar. Y el mero hecho de desear que un lugar como este no exista, no eliminará la realidad de que existe un infierno. Jovencitos, niños que están entre nosotros, es real. Amigo que no estás en Cristo aún, esto es real. De hecho, John Bunyan en ocasiones, debido a que su conciencia le impedía el tener esa certeza de que no existe un lugar como el infierno, a veces incluso llegaba a desear ser él mismo un diablo. Porque pensaba él, bueno, al menos no seré de los atormentados, pero seré un atormentador en ese lugar terrible. Pero sepan una cosa, un Satanás será terriblemente atormentado por los siglos de los siglos en ese lugar. Pero estas son las experiencias que vivía este pequeño, o el pequeño Bunyan en esos días. Y Dios enviaba constantemente esos sueños que lo aterraban, que lo atormentaban. Yo no sé si alguno de ustedes aquí, jóvenes, niños, pecador, que aún no estás en Cristo, has experimentado algo como esto. Pero quiero que sepas una cosa. Cuando a menudo esto es tan vívido y real que te hace temer y afligirte,
debes de entender que este es un acto de misericordia de parte de Dios. Si alguna vez te has despertado a medianoche sudando, con un intenso temor, consciente de la realidad de este lugar de tormento eterno, sabe una cosa, que Dios en su misericordia está permitiendo que experimentes esa clase de cosas con el propósito de que seas despertado a tu triste y miserable realidad. Esto es lo que confirma John Bunyan. Por eso es que llama a esto una especie de juicios misericordiosos. Y es que entendamos algo. Dios a menudo emplea diversos medios para tratar con los pecadores a fin de sacudir nuestras conciencias. ¿Cómo ha tratado contigo hasta el día de hoy? ¿Te ha mostrado en algún momento las realidades de este terrible tormento? Sin embargo, lo triste y lo lamentable es que a causa de nuestra naturaleza caída, tendemos a endurecer nuestro corazón. Y esto es lo que narra John Bunyan en su autobiografía. Si bien es cierto, durante esa etapa de su infancia, él era atormentado constantemente y sacudido por estas realidades, continúa diciendo más adelante: después de un tiempo cesaron estos terribles sueños, y pronto los olvidé, pues mis vicios y placeres pronto borraron la memoria de ellos como si nunca hubieran existido. Y entonces, con más deseos que nunca, di rienda suelta a mi concupiscencia y me regodeaba en toda clase de transgresiones contra la ley de Dios, de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad, hasta el tiempo en que me casé. Pero si no hubiera sido por un milagro de la gracia, no solo hubiera perecido de un golpe de la justicia eterna, sino que hubiera quedado como vergüenza y ludibrio ante la faz de todo el mundo. John Bunyan dejó de pensar en Dios, se esforzó todo lo posible por dejar de pensar en el Señor, por eliminar de su conciencia esa clase de pensamientos que le atormentaban constantemente. Y cuando él eventualmente recordaba algo acerca de Dios, exclamaba: apártate de mí, porque no quiero conocer tus caminos. Tal como lo dice Job 21:14. Y eso es lo que a menudo las personas llegan a hacer. De tal suerte que la conciencia de John Bunyan por un tiempo permaneció completamente endurecida y llegó incluso a sentirse completamente indiferente ante las realidades del cielo o del infierno. Así que quiero preguntar una vez más, jóvenes, pecador que estás entre nosotros, que no has confiado en Cristo, ¿en qué condición vienes el día de hoy? ¿Está tu conciencia cauterizada en estos momentos? ¿Esto que compartimos es indiferente para ti? Si es así, déjame decirte que estás en un grave peligro. Nadie asegura que Dios seguirá teniendo paciencia para contigo. Todo lo contrario, en ocasiones Dios, a causa de la dureza del corazón de los hombres, termina entregando en sus propias iniquidades y concupiscencias a los pecadores. Y sabe una cosa, de todos los juicios de Dios, ese es uno de los más terribles que cualquier ser humano puede enfrentar. Cuando eres completamente abandonado por el Señor, cuando eres completamente entregado a tus propios pecados, a tus propios deseos, a tus propias concupiscencias, cuando eres completamente cauterizado en tu conciencia, ese es uno de los más terribles juicios que Dios puede ejercer sobre ser humano alguno sobre la faz de la tierra. Por la misericordia de Dios no fue el caso de John Bunyan, sino todo lo contrario. Dios mostró una abundante paciencia para con él. De hecho, él expresa que tanta fue la misericordia de Dios que, volviendo su mirada hacia atrás, podía dar testimonio de la gran cantidad de ocasiones en las que Dios incluso le preservó la vida. Narra eventos como el de una ocasión. Dice él, cayó en una zanja y por poco se ahogaba. Sin embargo, milagrosamente fue
salvado por la misericordia de Dios. Por eso es que él dice, pero Dios no me había abandonado por completo, sino que me iba a la saga. Durante este tiempo no me hacía sentir lo malvado que era, pero envió varios de sus juicios templados con misericordia. En otra ocasión, comenta él, zozobró en un bote en el río Bedford, pero por la gracia del Señor una vez más fue puesto a salvo. Y la ocasión en la que quizá le quedó más marcada, que pudo contemplar la bondadosa mano de Dios preservándole, guardándole, estando al pendiente aún de su necesidad, a pesar de que éste vivía en completa rebelión contra Dios, fue aquella ocasión en la que él se enroló en el ejército. A los 16 años de edad, John Bunyan ingresó al ejército. 3 años estuvo en el ejército y en una ocasión, narra él, tenía que ir a cubrir un puesto como soldado. Y él ya había aceptado y estaba pronto a ir a ese lugar cuando uno de sus compañeros se interpuso y él pidió ir en su lugar. Y mientras este compañero suyo se encontraba haciendo guardia, murió de un balazo en la cabeza. John Bunyan expresa que fue la mano misericordiosa de Dios quien lo preservó en aquella ocasión. Amado hermano, seguramente tú has meditado en más de una ocasión la forma en la que el Señor misericordiosamente preservó tu vida cuando estabas sin Cristo y en enemistad contra Dios. Cuando vivías en tus propias locuras, en tu propio pecado, en tu propia inmundicia, en tu propia maldad. Quizás recuerdes aquella borrachera en la que estuviste a punto de matarte, estrellando tu auto, o aquella ocasión en la que completamente ahogado en la droga, estuviste a punto de perecer en un pleito, en una pelea. Cuán misericordioso es nuestro Dios, hermanos. Y cuán misericordioso debes de entender que ha sido Dios contigo, joven, amigo. Aun cuando no puedas verlo en estos momentos, una gran cantidad de ocasiones seguramente Dios te ha guardado y ha cuidado de ti. E incluso muchas ocasiones en las que quizás no somos conscientes, amados hermanos, seguramente Dios nos guardó, nos preservó de diferentes peligros. Tanto así se extiende la misericordia de nuestro Dios. Y John Bunyan podía dar testimonio de ello. Pero John Bunyan llegaría a tener un encuentro con el Señor. A pesar de esa vida licenciosa y de pecado, y después de que Dios trató con él a través de infundir terror en su corazón, haciéndole ver la realidad del infierno, y después de guiarlo a través de aquellos diferentes eventos en los que estuvo a punto de perecer, pero fue milagrosamente preservado, después de todo eso, y después de haber servido en el ejército desde los 16 hasta los 19 años, regresó y a los 21 años contraería matrimonio con su primera esposa, de quien no conocemos su nombre. Con ella tendría 4 hijos. La mayor de ellas, Mary, sería la pequeña que nacería ciega y quien lo visitaría posteriormente cuando él estaría en la cárcel a causa de la predicación del Evangelio. Pero lo relevante en este momento de nuestro estudio o meditación es que cuando él se casa con su esposa, se nos dice que eran sumamente pobres, al punto de que solamente tenían un plato y una cuchara para ambos. Pero como herencia, su esposa, cuyo padre había fallecido, había recibido un par de libros de escritores puritanos. Uno de ellos, llamado El Camino Claro del Hombre al Cielo, y el otro, La Práctica de la Piedad. Al leer estos 2 libros, John Bunyan comenzó a pensar más seriamente en la importancia y en la necesidad de una vida religiosa. Dice él mismo: de modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseos de reformar mi vida de vicio y empecé a adaptarme a la religión circundante. Iba a la iglesia 2 veces cada domingo y aunque cuando estaba allí me portaba muy devotamente,
hablando y cantando como hacían los demás, con todo seguía con mi vida malvada. En este punto de su vida, amados hermanos, en el que él reconoce y entiende la importancia de una vida religiosa, en realidad lo que él comenzó a abrazar fue esa religiosidad externa. Me pregunto, el día de hoy, en este domingo, ¿cuántas personas habrá en esa condición? ¿Cuántas personas vendrán a este lugar simplemente porque tratan de reformar un poco su conducta, su vida? ¿Cuántas personas están aquí y cantan entre nosotros, alaban entre nosotros, incluso podrían orar entre nosotros, pero lo hacen simplemente para tratar de acallar su conciencia? Y es que debemos entender, amados hermanos, que en ese peregrinar que nos conduce hacia el conocimiento de la salvación en Cristo, a menudo hay una gran cantidad de trampas. Cuando escudriñemos el progreso del peregrino, entenderemos de una manera más vívida todas estas realidades, hermanos. Pero de alguna u otra manera, a través de esta religiosidad externa que John Bunyan comienza a practicar, comenzó esa verdadera travesía para que llegara a conocer la salvación en Cristo. Él estaría intentando abrazar esa mera religiosidad externa, aunque sin un entendimiento de su verdadera condición. Dice él mismo, todo estaba sucediendo cuando yo ni aún me daba cuenta del peligro y de la maldad del pecado. Nunca consideré que el pecado iba a condenarme. No importa la religión que siguiera, a menos que hallara a Cristo. Nunca pensé tan solo sobre si esta persona existía o no. Y de esta manera el hombre yerra a ciegas porque no sabe por dónde ir a la ciudad de Dios. Hermanos, esta es la condición de una gran multitud allá afuera. Hay una gran cantidad de personas religiosas. En primera instancia, lo que el ser humano entiende a causa de esa semilla que Dios ha implantado en nuestros corazones es su necesidad de buscar a un Dios. Y seguramente usted, hermano, ha escuchado una gran cantidad de ocasiones de labios de incrédulos o inconversos. Todos los caminos nos llevan a Dios. Lo importante es que creas en algo. Eso es lo que realmente importa. No importa a cuál religión vayas. Lo que verdaderamente es importante es que creas en una y te acerques a una de esas religiones. Es decir, llámese catolicismo romano, llámese mormonismo, llámese testigos de Jehová, llámese musulmanes, llámense cristianos, bautistas, presbiterianos, pentecostales. Lo importante es que creas en una religión. Oh, amados hermanos, pero cuán terrible es esta trampa en la que muchos se encuentran ahora mismo encerrados. Yo no sé si es tu caso el día de hoy aquí, pero ninguna religiosidad externa te va a salvar. Ninguna religiosidad será capaz de darte el perdón de tus pecados. Y eso es algo que John Bunyan no lograba entender en esos momentos. Sin embargo, vemos que en ese proceso, cuando comenzó a entender John Bunyan que no bastaba la religiosidad, entonces comenzó ahora a caer en otra trampa, igualmente mortal: el legalismo. Él nos cuenta que en una ocasión escuchó un sermón y que este sermón comenzó a despertar su cauterizada conciencia. Dice él, pero un día sucedió que entre los varios sermones, nuestro párroco predicó sobre el tema el día del Señor. ¿Qué tema, no, hermanos? Como para despertar la conciencia. Quizá hoy en día deberíamos de proclamar más a menudo que el día del Señor, el guardar el día de reposo, se encuentra dentro del Decálogo, dentro de los 10 mandamientos, juntamente con no mentir, juntamente con no matar. Y que el quebrantar el día de reposo, el no adorar al Señor en su día, en este día santo, es igualmente pecaminoso. Pero continúa diciendo Bunyan, y sobre lo malo que era quebrantarlo, fuera con trabajo o con juegos o de cualquier otra forma. La conciencia empezó a aguijonearme y pensé que este sermón él lo había predicado a propósito,
para mostrarme mi mal camino. Esta fue la primera vez que recuerdo en que me sentí culpable y agobiado, por lo menos en aquel momento. Y cuando fui a casa al terminar el sermón, me hallaba en una profunda depresión de espíritu. Qué importante, amados hermanos, es que prediquemos el Evangelio, pero que lo hagamos juntamente con la ley. Es la ley de Dios la que comenzó a despertar la conciencia adormecida de este hombre. Es la ley de Dios el hecho de ser confrontado con la realidad de que era un quebrantador del día de reposo, con juegos, con bailes, con diferentes diversiones y actividades. Es por medio de este sermón que él comenzó a ser sacudido en su conciencia, comenzó a ser inquietado en su conciencia, ser despertado a la realidad de su verdadera condición miserable. Sin embargo, dice que después de haber sido sacudido, logró dominar sus preocupaciones y continuar con su vida descuidada y pecaminosa. Continúa diciendo, pero aquel mismo día, yo estaba en medio de un juego de gato y había dado un golpe. Y estaba a punto de dar el segundo cuando una voz salió del cielo y me penetró en el alma y dijo, ¿quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno? Esa pregunta creo que es muy apropiada para todos nosotros. Joven, quizá tú ya te has dado cuenta que la mera religiosidad no sirve de nada. Y entiendes que has quebrantado la ley de Dios. Y sin embargo, sigues luchando y tratando de cauterizar tu conciencia, evitando preocuparte de estas cosas. Pero escucha hoy esta pregunta que taladró el alma de John Bunyan en ese día. ¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo? ¿O seguir pecando e ir al infierno? Si algo te vas a llevar el día de hoy, jóvenes, niños, amigo, llévate esta pregunta al menos. Grábala profundamente en tu conciencia y quiera el Señor, por su Espíritu Santo, usarla para despertarte. ¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno? El alma de John Bunyan comenzó a despertar y en su corazón llegó a ser consciente de su propia iniquidad e indignidad. Pero ahora comenzó a surgir un pensamiento particular en él. Se dijo a sí mismo que ya no había más oportunidad de ser feliz, excepto por la felicidad que pudiera obtener de su pecado. Y vemos aquí una vez más otra trampa, hermanos. Una trampa de nuestro corazón perverso y engañoso, como es descrito en la palabra del Señor. Ok, John Bunyan empieza a entender su condición miserable. Él ahora sabe, está despierto a que es un quebrantador de la ley, que merece el juicio de parte de Dios. Pero ahora empieza a excusarse en sí mismo pensando lo siguiente. Bueno, si soy tan pecador, lo cierto es que merezco el infierno. Y eso, testifica él en su libro, lo hacía sentirse miserable. Pero decía, entonces eso significa que no hay más esperanza para mí. De manera que la única forma en la que puedo tener un poco de felicidad es seguir hundiéndome en el pecado. Esa es la alternativa que me queda. Así que debo de continuar viviendo mi vida fuera de Cristo, mi vida caracterizada por maldecir, por jurar, por blasfemar, por hacer toda clase de cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Es decir, ahora en su corazón se encontraba en esa trampa en la que los pecadores llegan a autojustificarse a sí mismos pensando, ya no hay esperanza para mí, por lo tanto, he de vivir tratando de encontrar un poco de placer en mis propios pecados. Y amigo, una vez más, jóvenes, ¿será esa tu situación o tu condición? Quizá tú estás entre nosotros el día de hoy y dices, ya no hay esperanza para mí. Oh, soy tan pecador, reconoces tal vez tu pecado. Dada la predicación de la palabra que se expone desde este púlpito, quizá tú ya has llegado a ser consciente de que eres tan pecador, pero piensas para ti mismo, bueno, si soy tan pecador quiere decir que ya no hay esperanza para mí, por lo tanto, he de vivir pecando y a encontrar o tratar de encontrar un poco de felicidad a través de mi pecado. Si al final de los días he de perecer
y sufrir eternamente, pues buscaré entonces al menos un poco de gozo de este lado de la eternidad. Y hermanos, creo que John Bunyan tiene razón en lo que él describe en su libro. Él dice lo siguiente: mucho me temo que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos se dan cuenta. Han llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos porque han amado el pecado. Por tanto, han de ir tras él. Apliquemos un poco esto para nosotros como iglesia, hermanos. Mientras estoy compartiendo todo esto, estoy tratando de aplicar estas verdades hacia aquellos que están entre nosotros y que no conocen a Cristo, hermanos. Pero al mismo tiempo esto es importante para que nosotros, los que decimos estar en Cristo, no solo nos autoexaminemos, sino seamos capaces de comprender y recordar la clase de naturaleza que nosotros en otro tiempo teníamos y que es la misma clase de naturaleza que vemos en todos los pecadores, hermanos, a fin de que podamos ser más sabios al momento de abordar, al momento de compartir, ser empáticos con la condición o la circunstancia, la situación o el contexto en el que se encuentran las almas que se encuentran fuera de Cristo. Seamos conscientes de esto, hermanos. A menudo los pecadores allá afuera ya han sido hechos conscientes de la realidad de su indignidad delante de Dios. Y ahora lo que necesitamos mostrarles o lo que necesitamos enfatizar entonces es la realidad de que sí hay una esperanza, de que hay una salvación, de que hay un poderoso y glorioso Salvador, de que hay uno que es capaz de dar vida y vida nueva, de que no importa cuán perversos hayan sido sus pecados, Cristo Jesús murió en la cruz para salvar a pecadores como Él y como nosotros, hermanos. Quizá a menudo nos olvidamos de estas verdades, hermanos, cuando abordamos a los que están a nuestro alrededor. John Bunyan continúa diciendo, hermanos, que dado a esta conclusión a la que llegó, por un tiempo continuó dando rienda suelta a sus propias iniquidades bajo esta excusa. Sin embargo, en una ocasión, tuvo un encuentro con una mujer que tenía fama de ser sumamente impía. Pero estando él junto a la ventana de la casa de esta mujer, se encontraba jurando y maldiciendo como era su costumbre. Pero qué sorpresa se lleva cuando aquella mujer, famosa por ser pecadora e impía, le reprendió severamente, diciéndole que él era el hombre más perverso y blasfemo que ella había conocido en toda su vida. A tal grado había John Bunyan de seguir en sus pecados, seguir sumergiéndose en sus pecados, que una mujer famosa por su impiedad lo estaba reprendiendo, diciéndole: eres el hombre más blasfemo y pecador que he conocido en toda mi existencia. Eso avergonzó profundamente a John Bunyan, aunque no lo demostró. Pero fue un medio que Dios usó una vez más para llevarlo a escudriñar la palabra de Dios. Y entonces comenzó a tratar de reformarse a sí mismo. De modo que empecé una reforma externa, dice él, tanto en mi habla como en mi conducta, y decidí procurar guardar los 10 mandamientos con miras a ir al cielo. Procuré hacerlo tanto como pude, y en aquellos tiempos estaba muy satisfecho de mí mismo, pero de vez en cuando los quebrantaba, y esto me hostigaba mi conciencia hasta el punto de que apenas podía dormir. Luego me arrepentía y decía que lo sentía y prometía a Dios que sería mejor en adelante, y volvía a obtener la esperanza, porque pensaba en aquellos días que yo era agradable a Dios tanto como podía hacerlo cualquier otro hombre en Inglaterra. El legalismo puede confundir a las personas, hermanos, y puede llegar a engañar a los demás, pero no al Señor. Seguí así durante un año, y en todo este tiempo nuestros vecinos me tenían por muy piadoso y se maravillaban del gran cambio en mi vida y mis actos. De veras, este había sido un gran cambio, aunque yo no conocía a Cristo ni su gracia, fe o esperanza, pero tal como luego me he dado cuenta, si hubiera muerto entonces, mi situación habría sido espantosa.
Cuán perverso y engañoso es nuestro corazón, hermanos. Y aquí sí déjeme aplicar esto a todos los que estamos presentes. El legalismo es lo más cercano o lo más parecido a la verdadera vida en Cristo, en un sentido. Muchos que dicen ser cristianos en realidad no son más que meros legalistas. ¿En dónde está tu confianza? ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir que son cristianos porque dejaron de fumar, porque dejaron de beber, porque ya no maldicen, porque se apartaron de la fornicación? Pero eso no es cristianismo. Eso es legalismo. John Bunyan estaba autoengañado en esos días. Dice él, estaba orgulloso de mi piedad. ¿Estás orgulloso de tu piedad, hermano? ¿En dónde estás depositando tu consuelo, tu descanso, tu confianza en estos momentos, hermano? Si se te preguntara, ¿por qué estás tan seguro de que si pereces el día de hoy y has de ir a la presencia del Señor, qué es lo que responderías? La respuesta que muchas veces escucho es, porque ya no voy a los bailes, porque no voy al cine, porque ya no escucho música del mundo. No nos confundamos, es cierto, cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos transforma de manera radical, cambia nuestros afectos. Pero nuestra confianza no debe de estar en ese cambio de vida, sino en una persona y en su perfecta obra. Es Cristo y este crucificado. Podemos asombrar a las personas, de hecho es lo que dice Bunyan. Todos estaban asombrados del gran cambio que había acontecido en mi vida. Las personas testificaban, veían que él era un nuevo hombre, entre comillas. Pero sin embargo no era más que un hipócrita vestido de religiosidad, de mero legalismo, tratando y esforzándose a través de sus propias obras de agradar a Dios, creyéndose acepto delante del Señor por sí mismo, cuando en realidad no somos sino inmundicia delante de la presencia de este Dios que es perfectamente justo, puro y santo, y solamente los vestidos perfectos de Cristo son los que nos hacen agradables ante Él. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, amados hermanos. Es por causa de la gracia de Dios en Cristo que hemos sido recibidos a misericordia. No hay ninguna otra razón. Y hay de aquel que esté viviendo su aparente vida cristiana tratando de descansar y confiar en sus propias obras. Cuán miserable será aquel día en el que despierte y se dé cuenta de que todo el tiempo estuvo esforzándose simplemente para agradar a Dios por sí mismo. El cristianismo no consiste en eso. El cristianismo es descansar en la suficiencia de Cristo. Y por medio de Él es que verdaderamente somos aceptos. Se me fue el tiempo, hermanos, pero déjenme ir a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y escucha esto, amigo, que estás entre nosotros. O cualquiera que en estos momentos pudiera estar viviendo engaño. Quiera el Espíritu Santo hablar a tu corazón hoy por medio de este pasaje, para que seas despertado a la verdadera necesidad que tienes de la gracia de Dios en Cristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Gálatas 3:10, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú estás poniendo tu confianza en tu aparente perfecta obediencia a la ley de Dios,
Gálatas 3:10 dice hoy, estás bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Dice versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Es por fe y es por gracia y no por obras. Pero eso es algo que no entendía John Bunyan. Él dice, pero miserable de mí, que en todos estos años yo no conocía aún a Jesucristo y estaba esforzándome por establecer mi propia justicia y habría perecido si no hubiera tenido Dios misericordia de mí. Pero un día, y con esto vamos a concluir el día de hoy, llegó a conocer la verdadera obra del Espíritu Santo. Caminando como calderero que era, llevando a cabo su labor, su oficio, reparando ollas y sartenes, cuenta que llegó a un lugar en donde unas mujeres humildes, sencillas, se encontraban hablando entre sí. Y esto cambió drásticamente su vida. Él dice, hablaban de un nuevo nacimiento. De la obra de Dios en sus corazones. Y de que ahora estaban seguras de que habían nacido como pecadoras sin salvación posible. Hablaban de la manera en la que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús. Y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satán y se decían la una a la otra cómo Dios las había ayudado. Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia y tenían tanta gracia en todo lo que decían que ellas habían encontrado una especie de mundo distinto, que eran personas que no se podían comparar con los otros. Oh, amados hermanos, John Bunyan lo que llegaría a conocer ese día sería la verdadera obra de Dios en el corazón de un alma. Aquellas mujeres hablaban acerca de algo que era extraño para él, hablaban acerca de un nuevo nacimiento, hablaban acerca de la obra del Espíritu Santo en su vida, hablaban acerca de la convicción de pecado, pero también de la convicción que se da en Cristo Jesús. Hablaban de su vida experiencial como cristianas, quienes padecen, quienes sufren, quienes batallan, quienes contemplan una y otra vez la gracia de Dios en su propio andar. Hablaban de todas estas realidades que para John Bunyan eran completamente extrañas. Pero algo pudo testificar aquel día. Parecían como de un mundo completamente distinto. Esta es la verdadera vida cristiana, amados hermanos. Cuando Dios impacta los corazones, cuando Dios transforma genuinamente nuestras almas, cuando Dios pone afectos nuevos, cuando Dios nos da un amor y una certeza de las realidades eternas, cuando Él nos hace ver que la gloria de Cristo es real, que su amor es abundante y abrumador, que su amor es suficiente, que su obra ha sido perfecta. Y dos cosas ocurrieron después de esto en la vida de John Bunyan. La primera de ellas, dice él, se comenzó a despertar una gran ternura en su corazón hacia aquellos que le habían anunciado de todo lo que la Biblia dice en verdad. Comenzó a experimentar los primeros síntomas de la vida en Cristo. Y en segundo lugar, su mente, dice él, estaba fija ahora en la eternidad. Él comenta, me era tan imposible apartar mi mente del cielo entonces y llevarla a la tierra, como antes había sido el apartarla de la tierra y llevarla al cielo. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? ¿Estás tú practicando una mera religiosidad? ¿Estás buscando justificarte por medio de tus propias obras?
¿Has experimentado la obra de Dios en tu corazón? Iglesia, ¿cómo son tus pláticas? ¿En qué consisten tus conversaciones? Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Son nuestras conversaciones, o podría decir un hombre como Bunyan que nos escuchara el día de mañana hablando entre nosotros, que nosotros hablábamos como si fuéramos parte de otro mundo? ¿Podría decir eso de ti, un pecador, aquel que trabaja contigo en la empresa en la que laboras? ¿Aquel compañero de escuela? ¿Podría testificar que a menudo te escucha hablar como si hablaras de otras cosas, de otro mundo completamente distinto? ¿Cómo se encuentra nuestro corazón el día de hoy, amados hermanos? ¿En dónde está ahora mismo nuestros pensamientos? ¿Cómo fue cuando el Señor te salvó? ¿Recuerdas cómo se encontraba tu corazón en esos momentos? ¿En dónde se encontraba tu mente en esos instantes? ¿Y en dónde se encuentra ahora mismo, amado hermano? ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta el día de hoy? ¿Amas a tus hermanos? ¿Disfrutas pasar tiempo con ellos? ¿Te deleitas en la presencia de la iglesia? Porque eso es lo que comenzó a experimentar John Bunyan. Y esa es una de las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, 1 de Juan 2, versículos 9 al 11. Dice el texto, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. John Bunyan llegaría a conocer la verdadera obra de Dios en su corazón y en su alma. Quiera el Señor ayudarnos a través de conocer más acerca de este hombre, el examinarnos en primera instancia, el profundizar en la obra del Espíritu Santo en el corazón de un miserable pecador indigno. Y quiera el Señor despertar a más de alguno a su verdadera situación delante de Dios.